Estimados colegas, un saludo cordial. Vamos a continuar con el avance de la cardiología. Hemos llegado al tema 5 y es un tema muy importante. El tema anterior que habíamos avanzado antes, cardiopatía isquémica, es fundamental. Tenemos que conocerlo y dominarlo. Hemos visto que con los conceptos básicos fundamentales podemos tener una idea clara y responder preguntas el día del examen. Ahora vamos a otro tema también muy importante dentro de la cardiología, que es la insuficiencia cardíaca. Su mismo nombre nos indica que es un corazón enfermo, un corazón insuficiente. ¿Qué será cardiopatía? Bueno, insuficiencia cardíaca entonces, como concepto. Es un corazón que no puede bombear toda la sangre, no puede cumplir las demandas que el cuerpo está necesitando, ¿ya? O si lo hace, va a aumentar las presiones de sus paredes a límites muy altos. Entonces, es un corazón que no bombea la sangre necesaria para satisfacer las necesidades metabólicas de todos los tejidos, y si lo va a hacer con presiones demasiado elevadas. Vamos viendo. La etiología puede ser desde dos puntos de vista observada, y obviamente nos tenemos que dar cuenta que va a ser una patología ya sea del corazón o otro problema que no es del corazón pero que me está repercutiendo en su funcionamiento. Por ejemplo, del corazón, ¿qué lo puede hacer insuficiente? Que no tenga riego sanguíneo, obviamente. Entonces la cardiopatía isquémica. Que tenga algún proceso inflamatorio, una miocardiopatía. Puede tener infiltraciones miocárdicas, como ser en la hemocromatosis, en la amiloidosis, por ejemplo. Enfermedades pueden repercutir en el corazón y hacer que este corazón sea insuficiente, que no cumpla todas sus tareas. Cushing, puede ser la acromegalia, por ejemplo, entre otras patologías. Pueden ser infecciones que pueden ir a atacar el corazón. Puede ser una endocarditis. O sea, distintas patologías que van a hacer que tu corazón sea insuficiente, que no pueda bombear la sangre necesaria para satisfacer todas las necesidades metabólicas de los tejidos. Ahí estamos hablando, como su nombre lo dice, de insuficiencia cardíaca. Ahora, de causa externa también te puede producir una insuficiencia cardíaca muchas otras patologías. Por ejemplo, un ejercicio extremo en una persona no acostumbrada va a producir que tu corazón sea insuficiente, insuficiencia cardíaca. El aumento de la demanda igual te puede producir una insuficiencia cardíaca, aumento de la presión de la arteria pulmonar. No estamos pudiendo bombear toda esa sangre, entonces también te puede producir una insuficiencia cardíaca. Sobrecarga del sistema circulatorio, por X o Z motivo no está eliminando todo el líquido, estamos aumentando la cantidad del plasma, el corazón está acostumbrado a bombear 70 ml, pero ahora tenemos el doble o el triple, igual te va a llevar a producir una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, insuficiencia cardíaca, un corazón enfermo que no puede bombear toda la sangre para satisfacer las necesidades de los tejidos, o si lo hace a presiones elevadas. Etiología, dos, o son problemas del corazón o son problemas externos al corazón. Problemas del corazón, todos los que te puedas imaginar, pueden hacer que el corazón sea insuficiente. Valvulares, murales, infiltraciones, de conducción, etc. Y factores externos, los que aumentan la demanda, cualquier patología que te aumente la demanda. Aumentos de la demanda metabólica, el hipertiroidismo, por ejemplo, igual. Las necesidades metabólicas de los tejidos están bastante incrementadas, tu corazón no va a poder satisfacerlas, insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces así vamos viendo la etiología. Ahora, se puede presentar de muchas formas. Por ejemplo, con un gasto cardíaco bajo o elevado. ¿A qué nos referiremos? Hace rato hemos dicho, por ejemplo, una miocardiopatía de carácter, infecciosa. ¿Tu corazón podrá latir igual? No, va a latir con menos fuerza, va a bombear menos sangre, entonces el gasto cardíaco estará bajo. Si es que necesitamos mayor demanda, tenemos mayor demanda por cualquier motivo en el resto del cuerpo, el corazón, su gasto cardíaco va a aumentar porque el corazón no está enfermo, sino que está produciéndose esa insuficiencia cardíaca por el aumento de la demanda. Entonces puede tener un gasto cardíaco bajo o puede tener un gasto cardíaco elevado. No, hasta ahí todos estamos claros. Según la velocidad de instauración, no es lo mismo, por ejemplo, tener un prolapso de una válvula, esa valvulita prolapsada. Es algo agudo. Tu corazón no estaba acostumbrado a funcionar con un problema valvular. Se ha roto un músculo, digamos, el músculo papilar de las válvulas. Ya no está funcionando. Se produce una insuficiencia cardíaca de instauración aguda, porque el corazón no estaba acostumbrado a funcionar con ese tipo de trastornos. Ahora, por ejemplo, en el caso crónico, es una valvulopatía que ha venido muchos años, ya sea una insuficiencia, ya sea una estenosis, pero el corazón sí está acostumbrado. Se ha ido acostumbrado, se ha ido adaptando, ha ido modificando su forma de trabajar y no hay mucha repercusión sistémica. O sea, puede ser de una instauración aguda, como habíamos mencionado, un problema que rápido pasó en el corazón, o una instauración crónica, pero que el corazón se ha ido acostumbrando. Según afecta al corazón derecho o al corazón izquierdo.
No es lo mismo una insuficiencia cardíaca del lado derecho que del izquierdo. Por ejemplo, del izquierdo, ¿qué te va a producir? Anterogradamente. No está botando toda la sangre, no está cumpliendo las necesidades de los tejidos, obviamente las extremidades estarán frías. O sea, el corazón izquierdo es el que bota la sangre, no el resto del cuerpo. ¿Qué más puede pasar? Habrá impotencia, habrá confusión, mareos, porque no está irrigando bien el sistema nervioso, etc. Retrógradamente, pues esa sangre se va a ir acumulando, va a ir del ventrículo a la aurícula y la aurícula se va a distender hasta que se supera su presión, va a pasar a las arterias pulmonares y obviamente habrá pues una congestión en el sistema pulmonar que te puede llevar a tener. El paciente estará disneico, podremos tener el asma cardial, lo que se denomina por la congestión que va a haber sobre los bronquios, edematización de sus paredes y la formación de las sibilancias, etc. Esa es la repercusión en el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa si la insuficiencia es en el lado derecho del corazón? Pues ya la sintomatología, la signosintomatología será otra, ¿no? Será un síndrome caracterizado por otras cosas. Por ejemplo, anterogradamente no va a botar toda la sangre a los pulmones. No vamos a tener todo ese ciclo de intercambio gaseoso. Obviamente el paciente también va a estar disneico, pero en esta oportunidad por el bajo débito a los pulmones. ¿Qué pasa si es retroceso? Si es retrógrado. Pues toda esa sangre que el corazón derecho debería bombear, no le está bombeando, se va a ir acumulando, va a ir a la aurícula derecha, de la aurícula derecha se va a ingurgitar en todo el sistema venoso. Pues obviamente a los lugares que más va a afectar será pues el hígado, que tiene gran circulación venosa, tendremos una hepatomegalia, irán acumulándose grandes cantidades de líquido, tendremos la ingurgitación yugular, por ejemplo, puede llegar a tener el paciente ascitis, edema en la mucosa intestinal, etcétera, ¿no? Porque se está acumulando el líquido de forma de retroceso. Según la fracción de eyección, puede ser un corazón que tenga una patología crónica, una insuficiencia, un ejemplo, aórtica, pero que el corazón se ha ido adaptando, se ha ido volviendo más hipertrófico y sigue bombeando con la misma fuerza y tratando de botar la misma cantidad de sangre. No se va a repercutir en la fracción de eyección porque el corazón en esa patología crónica se ha modificado. Entonces, según la fracción de eyección, también podemos clasificarla con una fracción de eyección baja o disminuida, con una fracción de eyección intermedia y con una fracción de eyección, pues, conservada. Vamos viendo. La fisiopatología. ¿Qué pasa con este corazón insuficiente? No es capaz de bombear y de satisfacer las necesidades de los tejidos o aumenta mucho su presión. Pero ¿qué pasa en sí con el corazón? Este corazón sufre un estrés, sufre un estado también de isquemia o de estrés, no tiene la suficiente energía y aporte para poder bombear, para realizar su función de bomba. Entonces lo que va a hacer es tratar de adaptar algunos mecanismos para seguir satisfaciendo estas necesidades metabólicas. ¿Y qué es lo que va a hará al principio? Va a tratar de hacer funcionar ese mecanismo que nosotros lo hemos visto en el anterior tema, que es el de Frank Starling. Se distiende, el cuerpo está teniendo mayor cantidad de líquidos, se va distendiendo, está tratando de bombear toda la sangre que le está llegando y satisfacer todas las necesidades de los tejidos. Pero va a haber un punto en que este mecanismo, esta distensión, sea tal que ya no va a tener una contracción que pueda satisfacer, o sea, que pueda ir en contra de esa distensión. Me hago entender. El corazón se va a ir dilatando, y va a ir bombeando sangre, ¿no? Con gran fuerza. Pero va a haber un punto que se supera el límite fisiológico de Frank Starling, que ya no va a bombear, va a recibir mucho líquido, pero bombea poco, ya no bombea con mucha fuerza porque se ha distendido mucho. Y le va a llevar a tener una insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. Es lo primero que pasa en una insuficiencia cardíaca. Se dilata y hay problemas en la sístole. No está bombeando toda la sangre que tiene que bombear. Insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, de la parte de la contractura. Va a seguir yendo el proceso, el corazón sigue luchando y empieza a hipertrofiarse sus paredes, empiezan a engrosarse, a formar más músculo para tratar todavía de compensar todo lo que está pasando en este sistema. Al engrosar estas paredes, las paredes que en un principio estaban distendidas, ahora se están engrosando. ¿Qué pasaría si es concéntrica este engrosamiento? Si tú tienes una cavidad así, va a ir engrosándose esta pared y obviamente la cantidad de sangre que se va a llenar en la diástole es menor. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Primero ha tenido una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, ¿ya? Una patología de repercusión en la sístole, pero después tiene repercusiones en la parte de llenado, en la parte diastólica. Entonces hay una hipertrofia con una insuficiencia cardíaca o una disfunción de tipo diastólico. Repasemos nuevamente eso porque tenemos que dominarlo bien.
El corazón está sufriendo, no está cumpliendo su función de bomba, va a haber una repercusión, una dilatación, una contracción menor a lo que tiene que haber, insuficiencia cardíaca o disfunción sistólica. Para satisfacer esta insuficiencia o disfunción de la parte de la sístole, se engrosa la pared, hay menos campo para llenar sangre, disfunción diastólica. Y ahí el cuerpo empieza a reajustar muchas cosas, entre esas el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasará? El sistema nervioso simpático, ¿qué le está queriendo hacer al corazón? Le está diciendo, tienes que latir más fuerte y los vasos se tienen que contraer. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a liberar catecolaminas. Sobre todo la noradrenalina es la que interviene en la parte de la insuficiencia cardíaca. Se libera noradrenalina, el corazón late con mucha más fuerza y las resistencias vasculares periféricas aumentan su tono. Entonces hay vasoconstricción, aumento de la presión arterial. Pero ¿qué va a pasar con todo esto? Si nos damos cuenta, ese corazón insuficiente va a tratar o tener que bombear sangre contra una mayor poscarga. Entonces se vuelve un ciclo. Obviamente el aumento del tono de los vasos sanguíneos hará que llegue un poco más de flujo sanguíneo o necesidades o satisfacción metabólica a los tejidos, pero el corazón va a ser aún más insuficiente con el tiempo. Entonces es un ciclo, un retroceso que va a afectar al corazón. Por otra parte, y lo que les mencioné hace un momento, el sistema nervioso simpático, catecolaminas. ¿Qué catecolamina? La noradrenalina sobre todo. Y por eso la noradrenalina, cuando está en límites muy elevados durante mucho tiempo, nos habla o nos traduce que la insuficiencia cardíaca ha sido crónica, ¿no? Ahora, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nos acordamos de todo el sistema, pero vamos a la parte de la aldosterona, que va a reabsorber sodio y va a reabsorber agua. ¿Por qué? Porque el cuerpo, al entender todo este proceso, al entender que no está llegando todos esos nutrientes a los tejidos, ¿qué va a hacer? Va a tratar de salvar líquido, acumular líquido para bombear mayor volumen y satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos. Eso es lo que piensa, lo que hace el corazón. Pero ¿qué va a pasar? Mayor congestión, sigue activado el sistema nervioso simpático, tengo mayor volumen, una mayor poscarga, aumento la precarga y el sistema, todo el proceso que ha formado la insuficiencia cardíaca se repite. Entonces el corazón cada vez se va volviendo más y más insuficiente, ¿no? Ahora, vamos hablando de los lados del corazón y cómo se van a ir formando las insuficiencias, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Vemos que la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué va a pasar? A ver, analicemos. Es un corazón insuficiente, no está bombeando toda la sangre que le está llegando, o si lo hace está aumentando mucho su presión. Entonces va a ir acumulando líquido en grandes cantidades. Vamos a ir acumulando líquido. Vamos a marcar aquí en el gráfico. Este es el corazón insuficiente. No está bombeando toda la sangre hacia afuera. Estamos acumulando líquido en la aurícula izquierda. Y ese líquido va a repercutir a nivel del sistema pulmonar, obviamente, ¿no? Porque vamos a volver acá, donde vamos a tener a los pulmoncitos. ¿Qué va a pasar? Si tenemos una cantidad X de líquido, el corazón se va a acostumbrar a trabajar. No va a tener mucha sintomatología el paciente en un principio. Pero ¿qué pasa? Es por eso que un paciente con insuficiencia cardíaca cuando está en decúbito siente el malestar. Porque al estar en decúbito aumentamos el retorno venoso, está volviendo mucho más líquido este lado, al lado derecho del corazón. Obviamente el lado derecho del corazón va a bombear mucho más líquido en decúbito hacia los pulmones. Y este aumento de volumen va a producir que el paciente sienta dificultad al respirar. ¿Por qué? Analicemos. El paciente está en decúbito, tienes mayor retorno venoso, aumentas la precarga del corazón, pero este corazón es insuficiente. No puede bombear toda la sangre que le está llegando. Entonces el paciente va a tener problemas para respirar. Y ahí es donde empieza la patología. O por lo menos el paciente empieza a sentir los síntomas de esta patología. En un principio no le molestará, dormirá tranquilo, tendrá solamente disnea de esfuerzo. Antes aguantaba, que si yo les voy a decir un partido de fútbol, pero ahora no aguanto ni medio tiempo. ¿Por qué? Porque ese corazón está siendo insuficiente. Estamos aumentando la frecuencia cardíaca, estamos aumentando la precarga de ese corazón. El corazón es insuficiente, va a tener disnea de esfuerzo en un principio. Luego ortopnea o disnea de decúbito. El paciente está tranquilo, pero cuando se pone en decúbito tiene más retorno venoso al lado derecho. Ese aumento de retorno venoso va a producir un aumento de la precarga del corazón. Es un corazón insuficiente, el paciente va a tener signos y síntomas. Me hago entender. Primero, disnea de esfuerzo. Luego, ortopnea o disnea de decúbito. Luego, ¿qué tendrá? Disnea paroxística nocturna. Posterior a esto, ya no va a ser solamente de esfuerzo o en decúbito o disnea paroxística nocturna, sino que también el paciente va a tener disnea de reposo.
Porque por más de que no aumente la precarga de ese corazón está tan debilitado que no es capaz de bombear y satisfacer las necesidades metabólicas con un volumen estable de líquido. Y en lo que todo va a repercutir y el proceso final que no debemos llegar es el edema agudo de pulmón, que nos va a llevar a un shock de tipo cardiogénico, ¿no? Ahora, en el lado izquierdo del corazón, vemos que vamos a ir acumulando líquido en retroceso. Quiere decir que de acá, de este ventrículo, tiene que pasar líquido a esta aurícula. Y de esta aurícula va a pasar a todo el sistema pulmonar. Nos vamos a venir acá. Porque no estamos bombeando todo ese líquido que tiene que bombear, que tiene que expulsar el lado izquierdo. Y es así que va a haber congestión en estas cositas que les estoy marcando, que son los bronquios. ¿Ya? Muy aparte de la disnea, de la dificultad que tiene el paciente para respirar, va a haber congestión en estos bronquios. Se van a edematizar sus paredes, va a haber sibilancias y eso es lo que se denomina asma cardial. Ha habido una pregunta del asma cardial hace un tiempo y era diferenciar si es que es del lado derecho o del lado izquierdo. Pero obviamente tiene que ser del lado izquierdo por la explicación que les di. El lado izquierdo no bombea la sangre, se acumula más en los pulmones, hay congestión, edematización de las paredes de los bronquios, va a haber sibilancias y esto es lo que se denomina el asma cardial. Además que también va a haber acumulación de líquido en el intersticio y en el espacio alveolar que va a llevar a la formación de los crépitos, ¿no? De los crepitantes, que no se ven la insuficiencia cardíaca del lado derecho. Ahora, como les iba mencionando, va a empezar el problema acá, se va a ir dilatando, esta aurícula va a ser cada vez más grande, va a ir habiendo retroceso de líquido hacia los pulmones, luego de dilatarse va a aumentar el volumen de acá, va a haber hipertrofia, obviamente, va a llenar menos sangre, insuficiencia cardíaca primero sistólica, luego diastólica, ¿no? ¿Y la derecha? ¿Qué pasará? Aquí hay algo bastante interesante. Hace un momento les mencioné que el lado izquierdo del corazón no bombea toda la sangre, es un corazón insuficiente izquierdo, no va a poder bombear toda la sangre que le llega de los pulmones. Pero cuando hay conjuntamente insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, los síntomas son menores. ¿Por qué? Porque como el corazón izquierdo no puede funcionar con un aumento de volumen, si el corazón derecho también es insuficiente, no va a mandar mucha sangre a los pulmones. Entonces el volumen que le llega al lado izquierdo es mínimo. Y un corazón insuficiente sí trabaja con volúmenes bajos. Por eso los síntomas son menores cuando los dos lados del corazón son insuficientes. Menos líquido llega a los pulmones, menos problemas va a tener el lado izquierdo para bombear, pues menos síntomas. Ahora, en insuficiencia cardíaca derecha el paciente también va a tener disnea. ¿Por qué? Porque no tenemos todo ese aporte a los pulmones que necesitan para el intercambio gaseoso. Tiene dificultad respiratoria, necesidad de aire. Obviamente, ¿dónde va a ir acumulando ese líquido? En el sistema venoso, cava superior, cava inferior, seno coronario. Pero donde podemos ver nosotros indirectamente es en la yugular, la ingurgitación yugular. El sistema venoso, tanta sangre tenemos a nivel del hígado, cuando comprimimos el signo de Kussmaul, cuando vamos a hacer una presión en el abdomen, va a aumentar el retorno y podemos ver la yugular bastante distendida, ¿no? Es lo que observamos acá en el gráfico, por ejemplo. Ahora, este hígado que tiene tanta sangre, tanto flujo venoso, ¿qué va a pasar? Se va a distender, vamos a tener hepatomegalia, vamos a tener edemas, ascitis, aumento o congestión en la mucosa intestinal, ¿no? Ahora, debemos diferenciar si la insuficiencia cardíaca se ha instaurado de forma brusca, ha sido algo agudo, algo que ha pasado en el momento, o la instauración ha sido con el tiempo, una patología crónica. ¿Cómo vamos a diferenciar esto? Dentro de la clínica. Por ejemplo, un músculo papilar se ha roto, una válvula no está funcionando, el paciente va a tener problemas de forma aguda. La signosintomatología se va a presentar en el momento, va a tener una alteración del estado general, puede llegar a tener un shock de tipo cardiogénico, por ejemplo. Ahora, en las patologías crónicas, también pongamos el ejemplo de una válvula, esta válvula ya que sea insuficiente o sea estenótica, el corazón se va adaptando y el paciente no va a tener los mismos signos y síntomas de una instauración aguda. ¿Qué quiere decir? Si puede llegar a tener signos y síntomas, en la mayor parte son asintomáticos, pero vamos a tener otras indicaciones, por ejemplo. Podrá decirte el paciente que tiene debilidad, que tiene astenia, que tiene micción más baja, oliguria, que tiene síntomas, como hemos mencionado, de carácter renal.
síntomas cerebrales. Dirán, no tengo la misma concentración de antes o estoy más distraído y demás. Pero son bastante inespecíficas. Donde se puede dar cuenta más fácilmente es en la instauración de forma aguda. ¿Cómo vamos a sospechar? Tiene que haber, ya sea de la parte anterior o retrógrada, los signos que nos van a llevar a orientarnos de insuficiencia cardíaca. Puede ser un mar de pensamientos, un mar de conceptos que lleguemos a tener, pero sobre todo la clínica del paciente nos tiene que hablar de que ese paciente puede estar con insuficiencia cardíaca. Vamos a sospechar. Pueden haber muchas cosas que estemos sospechando, pero sospechamos insuficiencia cardíaca. Lo primero, realizar una muy buena historia clínica y un electrocardiograma. Si dentro de la historia clínica y electrocardiograma no hallamos nada normal, pues vamos a sospechar de otras patologías. Pero si tenemos una sospecha de insuficiencia cardíaca, vamos a ir a ver el péptido natriurético tipo B. O bueno, la prohormona tipo N-terminal del péptido natriurético tipo B. Si estas son normales, descartamos la insuficiencia cardíaca. Pero si son anormales, vamos a realizar, ya tenemos la certeza que es insuficiencia cardíaca, que el problema es insuficiencia cardíaca, y realizamos una ecocardiografía. ¿Para qué? Para ponerle el apellido a la insuficiencia cardíaca y decir que tiene una fracción de eyección ya sea baja, disminuida, intermedia o conservada. Baja menor al 40%, intermedia vamos a estar de un 40 a un 50% y conservada mayor a un 50%. Generalmente, hace rato en la fisiopatología que habíamos revisado de insuficiencia cardíaca, cuando les mencioné que primero se afecta la sístole, ¿no? Ahí tenemos una fracción de eyección disminuida. Entonces la insuficiencia cardíaca o la disfunción va a ser de tipo sistólica. En la parte intermedia no hay mucha disfunción tanto sistodiastólica, pero ya en la parte final. Lo controversial es de que la fracción de eyección se conserva porque el corazón es hipertrófico, está bombeando harta sangre, pero a la vez es una fase más avanzada de la insuficiencia cardíaca. Vamos bien. Este corazón insuficiente, tenemos una clasificación que todos la conocemos que es de la NIJA, pero lo vamos a aprender de forma bastante sencilla. Uno, que el paciente no tiene síntomas, tiene una vida normal, por más de que el corazón ya esté lanzando todos esos mecanismos de tener más líquido, aumentar la presión en sus paredes y demás. En el grado 1 no presentamos signos y síntomas. En el grado 2 ya empieza a aparecer la signosintomatología, pero a grandes esfuerzos. Sigue siendo un corazón que puede realizar una actividad normal, pero al realizar esfuerzos grandes, el corazón tiene menos resistencia que anteriormente. En el grado 3 ya hay más limitaciones, ya va a ser una disnea pero a mucho menor esfuerzo, y en el grado 4 obviamente será una disnea de reposo. Ahora, este corazón enfermo, insuficiente, lo tendremos que tratar como, obviamente con las medidas generales, teniendo pues bajo consumo, nada consumo de alcohol, comiendo más sano, realizando ejercicio dentro de los límites que pueda permitir el corazón, pero el pilar fundamental y que ha disminuido mucho la morbimortalidad es el tratamiento, el pilar farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Y vamos a acordar nosotros por escalones. Un escalón, el segundo escalón y el tercer escalón. El primer escalón, que debe funcionar casi siempre. Vamos a manejar los IECAs y los beta bloqueantes. Ese es el pilar fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Manejar estos dos fármacos, los IECAs y los beta bloqueantes. Ahora hay pacientes que pueden intolerar los IECAs y ahí te recomiendo bien que veamos estas tablitas, que las tenemos que memorizar, que los tenemos en los ABC-MEDs, pero que nos acordemos. Manejo IECAs y manejo beta bloqueantes. Pero ¿qué pasa si del primer escalón este paciente no puede consumir un IECA por este motivo? Pues vamos a utilizar los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, sustituyendo a este IECA. ¿Ya? Si es que hay intolerancia al IECA y también, bueno, no podemos manejar los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, pues vamos a utilizar las hidralasinas más nitratos. Esto dentro del pilar del primer escalón. IECAs, beta bloqueantes. No puedo IECAs, pues voy a utilizar el ARA2. Si no puedo IECAs, tampoco puedo ARA2, hidralacina y nitratos. Si el paciente sigue teniendo un corazón insuficiente, con una fracción de eyección menor al 35%, voy a pasar al segundo escalón. ¿Y qué será ese segundo escalón? Los antagonistas de la aldosterona. Entonces la pleronona y la espironolactona.
Si es que no se pueden utilizar estos fármacos, ni la eplerenona ni la espironolactona, vamos a tener lo que se llama la triple terapia. Utilizar los IECAs, los beta bloqueantes y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Si es que no funciona ninguno de estos, hemos manejado todo este pilar del tratamiento, pero el corazón sigue siendo insuficiente, esta fracción de eyección sigue siendo baja, menor al 35%, lo que vamos a hacer es utilizar un tercer escalón, pero más que todo de soporte. Aquí en la tabla les dejo un par de medicamentos que puede entrar el día del examen, por ejemplo la neprilesina, la ivabradina si tenemos una frecuencia alta, mayor a 70 latidos por minuto, o una terapia de resincronización cardíaca. No es lo mismo defibrilar y resincronizar. Estos tratamientos van juntos. Un resincronizador tiene que ir acoplado a un desfibrilador automático, ¿no? Y eso lo hemos tocado en el anterior tema. Va a haber otros fármacos que no van a disminuir la mortalidad, pero sí te van a ayudar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como puede ser la dioxina, los diuréticos y demás. Pero algo novedoso y que puede ser preguntado, pues es el desfibrilador automático implantable. Está indicado en pacientes que van a tener todavía esta fracción de eyección baja, menor a un 35, que están en una clase funcional 2 o mayor y que con el tratamiento médico óptimo no han tenido nada de mejora. Hemos avanzado en el ciclo de la fisiopatología, hemos tenido dilatación de las paredes, alteración en la sístole, se ha compensado esto con una hipertrofia, hemos tenido alteración de la diástole, hemos activado el sistema nervioso simpático, luego el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se ha instaurado toda la patología, hemos seguido todos los tratamientos, no se ha podido revertir. El último proceso al que se va a llegar es el edema agudo de pulmón y obviamente que va a repercutir con un shock cardiogénico. Y por lógica aquí, ¿qué tendremos que hacer? Disminuir la actividad neurológica sedando al paciente. No está respirando bien, hay problemas en el pulmón, obviamente tendremos que dar oxígeno acompañado de pseudoanalgesia. Tendremos que eliminar toda esa congestión, tendremos que dar diuréticos, la furosemida de forma endovenosa, tendremos que dilatar porque el sistema nervioso simpático produce esa vasoconstricción que utilizaremos, nitroglicerina o nitroprusiato de forma endovenosa. Tendremos que hacer que ese corazón débil se contraiga más fuerte, que vamos a utilizar inotrópicos y otros fármacos coadyuvantes, los que van a coadyuvar en este tratamiento, anticoagulantes, los beta bloqueantes, los antiarrítmicos, por ejemplo, o balones de contrapulsación en caso de que tengamos que emplearlos, ¿no? Hemos terminado este tema bastante importante de la insuficiencia cardíaca. Las tablas que son muy importantes, tanto de primer, segundo, tercer escalón, tenemos que repasar muy bien entre lo de los ABC-MEDs y no olvidemos el ciclo fisiopatológico, que es muy importante saber del mismo para poder entender en qué fase estamos de la insuficiencia cardíaca y con qué tipo de tratamiento tenemos que abordarlo.